dólares para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros aspectos. De inmediato la intervención del asambleísta Fernando Callejas, de la provincia de Tungurahua, por Creo. Cordial a todos los asambleístas aquí presentes. Yo desearía sumarme alborozado a estas intervenciones fogosas y que tienen fundamento de diferentes asambleístas de diferentes bancadas que señalan la grave situación que atraviesan ciertos sectores, como el sector de la salud en Manabí. Y quisiera también reclamar más presupuesto para las diferentes instituciones públicas, pero ante todo hay que ser objetivos, señor presidente. Y aquí tenemos que analizar las cifras del presupuesto nacional. ¿Y cuáles son esas cifras del presupuesto nacional? Un presupuesto de alrededor de 32.000 millones de dólares, con un déficit proyectado de 3.300 millones de dólares, que puede llegar a 5.000 millones de dólares. Un servicio para pago de deuda, capital e intereses de más de 8.000 millones de dólares. Un pago en gasto corriente, básicamente para burocracia, de 9.000 millones de dólares. Y entonces, con esas cifras, ¿qué podemos hacer respecto a tener mayor inversión, como algunos asambleístas con justicia solicitan? Simplemente no hay esos recursos, porque tenemos nosotros que ver la realidad económica del Ecuador. Y aquí algún asambleísta que me antecedió en la palabra decía que no hay que bajar gasto corriente. Así es, yo tampoco quisiera que se baje gasto corriente, pero yo le pregunto a ese asambleísta si él está de acuerdo que con un presupuesto que teníamos para gasto corriente de alrededor de 3.300 millones en el año 2006-2007, se subió a 9.000 millones de dólares en este momento y no queremos bajar gasto corriente. ¿Cómo financiamos nuestro presupuesto? Y también les pregunto a los asambleístas acá que en el año 2006-2007 teníamos una deuda total de 12.000 millones de dólares y esa deuda ahora no se sabe con certeza cuál será, pero estamos seguros que supera los 55.000 millones de dólares. Entonces yo también quisiera volver a esa época de bonanza, cuando teníamos un precio de petróleo superior a 120 dólares el barril y teníamos ingentes recursos económicos, y esos recursos económicos no fueron suficientes y nos endeudamos con todos los organismos posibles, prevendimos nuestro petróleo a la China, recibimos 15.000 millones de dólares en anticipo e hipotecamos 1.200 millones de barriles de petróleo. Yo también quisiera regresar a esa época, y con esas cifras supuestamente se dio el milagro económico ecuatoriano. Éramos el jaguar sudamericano, creo que nos llamábamos, ¿no? Pero eso era nada más que ficción. Estábamos viviendo una economía falsa. Estábamos despilfarrando todo recurso posible y estábamos endeudándonos sin medida, y por eso la grave situación económica que ahora tenemos. Que este gobierno no ha tomado las medidas que debía haber tomado, así es, pero claro, pues resulta muy fácil ingresar 300.000 burócratas al servicio público, resulta muy difícil tener que eliminar un burócrata, porque claro, hay el factor humano, el factor económico y todo lo que pesa en esa decisión que hay que tomar. Pero la única solución que tenemos para equilibrar el presupuesto general del Estado y para mejorar las cifras macroeconómicas y las cifras fiscales son dos alternativas. Por un lado, tenemos que mejorar ingresos y por otro lado, tenemos que disminuir gastos. No hay otra solución, porque si supiéramos de otra solución, la aplicaríamos, pero la economía del país es similar a la economía familiar, es similar a la economía de una empresa.
si usted se endeuda en desmedida forma, si usted tiene más gastos que ingresos, en algún momento tiene que poner coto a esa situación, porque caso contrario, esa empresa, esa familia quiebra. Y a esa realidad estamos abocados aquí nosotros en nuestro país con nuestro presupuesto general del Estado. Y por eso tenemos que hacer las correcciones que sean necesarias. Y por eso el gobierno nacional tiene que bajar gastos y tiene que bajar gastos corrientes. Ha hecho algo en ese sentido, no es suficiente. Y que aquí no se diga que queremos que se disminuyan policías o que se disminuyan maestros o que se disminuyan médicos, de ninguna manera. Lo que queremos es que toda esa burocracia que no está cumpliendo su trabajo, ya lo dijo el asambleísta Celi, cientos o miles de subsecretarios, de secretarías, de esos asesores que no asesoran nada, pero que tienen sueldos y salarios sobre $4,000, habrá que decirles a esas personas: gracias, señores, ustedes ya han lucrado suficiente tiempo del presupuesto del Estado, ahora tienen que ir y ganarse la vida como todos los ecuatorianos. No hay otra opción y tienen que mejorar los ingresos. Y aquí sí le decimos al SRI: señores del SRI, cumplan su trabajo, que paguen todos los que debemos pagar impuesto a la renta, todos. Los pequeños, los medianos y los grandes, porque aquí se dice las grandes corporaciones, las grandes empresas no pagan impuesto a la renta, cuando no es así. Habrán algunas que no paguen impuesto a la renta y a ellos hay que cobrarles, pero todos debemos aportar, todos, a medida de nuestros ingresos, todos debemos aportar. Y esa es una de las recomendaciones que la Comisión de Desarrollo hizo, que el SRI cumpla de mejor manera su trabajo y que mejoremos los ingresos. Si bajamos gastos, si mejoramos ingresos, el presupuesto general del Estado, no en poco tiempo, en 3, en 4 años, en 5 años, tendrá un equilibrio fiscal y ese momento tendremos cifras adecuadas en la economía del país y podremos empezar a pensar en crecer. Mientras tanto, tenemos que afrontar esta crisis económica, que es una crisis real, es una crisis que existe y por lo tanto, reitero, yo también desearía que todo lo que deseamos se cumpla, que todas las instituciones reciban más dinero, que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación aumente sus ingresos en el 0.5% de acuerdo al PIB hasta llegar al 5 o al 6%, pero eso lamentablemente no se puede dar, a pesar que en esta proforma presupuestaria, como la ejecución presupuestaria era bastante baja, sí se está cumpliendo esta norma fiscal. En todo caso, señor presidente, tenemos que efectivamente nosotros como Asamblea hemos cumplido nuestro trabajo, la Comisión de Desarrollo Económico hizo su trabajo en el poco tiempo que tuvimos, 17 días, analizamos el presupuesto general del Estado, hicimos las observaciones que creíamos pertinentes y pusimos las recomendaciones que creíamos necesarias. La Asamblea Nacional acogió ese informe de la Comisión, aprobó ese informe, fue al Ejecutivo y ahora el Ejecutivo ha enviado aceptando algunas observaciones, las que podía aceptarlas, como aquí se ha dicho, con poco incremento de recursos, pero pues obviamente ha hecho lo que el Ejecutivo podía hacer, analizando la grave crisis fiscal que tenemos. Y por lo tanto yo me ratifico en lo que ha señalado el asambleísta presidente de la Comisión, Esteban Albornoz. Nosotros debemos ratificarnos en nuestras observaciones y nuestras recomendaciones, pero a la vez debemos aprobar el presupuesto, porque caso contrario la Asamblea Nacional no estaría cumpliendo su propósito y con eso mandaríamos además un mensaje positivo a los mercados internacionales para que ojalá ese riesgo país que anda por las nubes, por todas las calamidades domésticas que pasamos en el país, pueda seguir disminuyendo y eso también dará mayor tranquilidad económica a todos los ecuatorianos. Y finalmente, respecto a la ejecución presupuestaria, aquí nos estamos confundiendo, señor presidente, porque señalamos
que la ejecución presupuestaria no llega más allá de un porcentaje del 40% de lo presupuestado. Así es, pero en uno de los rubros, señor presidente, en lo referente a gastos de inversión, y esto también se debe a la penuria económica de la caja fiscal. No se asignan los recursos necesarios a tiempo, las instituciones no tienen ese recurso a tiempo y por lo tanto la ejecución presupuestaria es baja. Y bien está que el próximo año podamos nosotros hacer un análisis y un seguimiento de la ejecución presupuestaria, pero no es pues de todo el presupuesto que se cumple tan solo un 40% de la ejecución presupuestaria, porque yo pregunto, en gastos corrientes, todos los señores de las diferentes instituciones públicas están al día en sus emolumentos y por lo tanto la ejecución presupuestaria en ese rubro gasto corriente que llega a una cifra de más de 9.500 millones de dólares se cumple en un 100%. El pago del servicio de la deuda externa, que algunos desearían que no se pague a pesar de que son los que adquirieron esa deuda, hay que hacerlo porque si no caeríamos en pésimo predicamento en mercados internacionales y hay que honrar las deudas, eso significa alrededor de 8.500 millones de dólares, eso se tiene que ejecutar. Por lo tanto, la ejecución presupuestaria es en lo referente a gasto de inversión. Vamos a equilibrar nuestro presupuesto, vamos a mejorar ingresos, vamos a disminuir gastos y demos un mensaje positivo a la nación aprobando el presupuesto, ratificándonos en nuestras observaciones. Gracias, señor presidente.